Bueno, buenas tardes muchachos. Esta idea de crear un canal de YouTube se me ocurrió a partir de las sugerencias que me hicieron en el instituto de tratar de recuperar clases a partir de trabajos que les diera a ustedes para ser domiciliarios. En realidad no es lo que a mí me interesa, hacer trabajos domiciliarios, porque yo ya les di bibliografía y apuntes para hacerlo, sino tener espacios en el aula realmente didácticos en el sentido de poder trabajar con propuestas, con diseños, con situaciones que ustedes puedan llevar hipotéticamente en el momento a la actividad primaria y después en su desempeño posterior como docentes, por supuesto, o en las mismas prácticas docentes. Entonces lo que yo propongo ahora es desarrollar este tema que nos quedó pendiente varias semanas, que es el de currículum, relacionarlo con nuestro programa, no porque vayamos a analizar nuestro programa, sino para ver cómo el currículum se puede plasmar o se debe plasmar en cada uno de los distintos niveles de enseñanza y en cada uno de los distintos niveles de aplicación curricular. En este caso sería el nivel superior de enseñanza en nuestra materia, que es la materia de didáctica y currículum, y en el nivel áulico de concreción del currículum, que es el último nivel, ¿no? De los niveles curriculares que vamos a ir desarrollando en breve y que ustedes tienen también en el apunte. Entonces, lo primero que quiero eh, desarrollar a partir de esta clase expositiva, de esta manera, después ustedes harán todas las preguntas que consideren necesarias y yo las contestaré, no sé si por aquí o por correo, veremos cómo nos desempeñamos, incluso también en el aula desde luego. La primera, entonces, consideración tiene que ver con las relaciones entre currículum y didáctica. No hay, son dos campos muy grandes de la pedagogía y de las ciencias de la educación, tanto el campo del currículum como el campo de la didáctica, pero son interdependientes, totalmente interdependientes el uno del otro. Incluso podríamos decir de algún modo que la didáctica tiene como objeto de estudio el currículum, no todo el currículum en todo su campo completo, pero sí dimensiones y niveles muy específicos del currículum. Y el currículum a su vez, que es un campo teórico bastante amplio, ¿no? Que incluye lo sociológico, lo pedagógico, lo político, lo psicológico, tiene una necesidad de ver reflejada todas sus determinaciones, sus indicaciones, sus prescripciones, verlas reflejadas en el proceso de enseñanza y en el proceso de aprendizaje, es decir, en el contexto escolar mismo y especialmente en el contexto áulico. De lo contrario, no tendría sentido de ser un currículum, solo explicitar directivas sin ver su aplicación en el aula y con los verdaderos destinatarios que son los alumnos. Cuando definimos currículum, ustedes tienen en el apunte una definición, hay muchísimas definiciones de currículum, algunas muy complejas. Yo creo que ninguna es totalmente abarcativa del enorme campo de extensión que tiene este, este esta materia de enseñanza y materia de estudio, más que de enseñanza, materia de estudio, es que en primer lugar lo que debemos decir es que el currículum es selección de saberes culturales que están directamente seleccionados de las distintas disciplinas y ciencias de estudio, porque en la escuela se enseña ciencias, se enseñan contenidos científicos, por supuesto, traspuestos a la necesidad y posibilidades de los alumnos. Eh, Estos saberes culturales, la palabra selección es muy significativa
porque en nuestra época la explosión de conocimientos científicos es tan amplia que sería imposible pensar un currículum con la totalidad de esos contenidos o saberes. Eh, y la selección tiene un ordenamiento, tiene una filosofía y tiene una intencionalidad, en primer lugar política, porque el currículum es cosa de Estado, es cosa de Estado, la educación es cosa de Estado y así debe serla, y varía según, bueno, los modelos políticos, las naciones, las jurisdicciones, va variando según el concepto hasta de persona y de aprendizaje que se tenga y el valor que se le da, a la educación escolarizada en cada una de esas reparticiones. Selección de contenidos en este sentido, ¿no? Selección de contenidos según determinados, posicionamientos políticos, pero selección también de contenidos según el nivel de enseñanza, sea preescolar, primario, secundario, terciario, universitario. Nosotros también tenemos un currículum que aplicar y respetar. eh, y también dentro de cada uno de esos niveles según el grado de profundización o de especialización en el que se trabaje. Por ejemplo, no es lo mismo dar ciencias sociales o dar lengua en un primer año de una escuela primaria que darlo en un séptimo, todos lo sabemos perfectamente. Quizás las temáticas se podrían redondear en los mismos objetivos en cuanto a los campos de extensión, pero no sí en cuanto a las posibilidades y realidades de los alumnos en la situación de aprendizaje. Pero no solo es selección de contenidos, también es selección de, nosotros la llamamos a partir de la reforma educativa, expectativas de logro, que no son más ni menos que metas que se quieren alcanzar. No es lo mismo un objetivo, un contenido, perdón, pensado para darse con determinado fin, como por ejemplo recordar determinadas fechas, situaciones o hechos, con otro objetivo u otra expectativa de logro, que es la de analizar un determinado proceso histórico y enunciar un juicio crítico, una, este, una opinión personal, una evaluación, por parte del alumno sobre cuál es el sentido, el significado de ese proceso, hecho o periodo histórico. Es decir, que el contenido o el saber cultural que se desarrolla cambia en su aplicación según cuáles sean los objetivos o las metas que se proponga, tanto el currículum en líneas generales como el mismo docente cuando desarrolla ese contenido. ¿Qué es lo que quiere lograr con los alumnos? ¿Qué es lo que quiere que trabajen en cuanto a su desarrollo cognitivo respecto de ese contenido? ¿No? Es, absolutamente diferente. O sea, con un alumno, con un profesor podría tener ese alumno un 4 y con otro profesor trabajando ese mismo contenido podría tener 10, porque los objetivos que se plantea o las expectativas de logro para esos alumnos que se plantea son muy diferentes o tienen alcances muy diferentes o pretenden el desarrollo de razonamientos o funciones cognitivas diferentes. Entonces hay selección de contenidos o de saberes culturales, pero también hay selección de metas, o sea, a qué apuntan esos contenidos o a qué deben apuntar esos contenidos en cuanto a la forma en que cada uno de los alumnos se apropie de esos saberes o de esos contenidos. También hay algunos lineamientos didácticos, estrategias de intervención, ejemplos. En nuestro currículum los hay otros currículos que son mucho más exhaustivos en esto, tiene que ver con el modelo curricular que se implementa, y también hay algunos criterios de evaluación,
Y cuando hablamos de evaluación no hablamos solo de calificación, hablamos de evaluación de todo el proceso curricular, o sea, la evaluación es la evaluación de los contenidos seleccionados, del ordenamiento de los contenidos seleccionados, del planteo de las expectativas de logro, del alcance de las expectativas de logro, de las estrategias utilizadas o las actividades, y todos esos componentes entre sí deben ser evaluados en forma permanente a través del proceso de aprendizaje de los alumnos y, si es necesario, rectificarlos. Decíamos que la evaluación no solamente es la evaluación del aprendizaje del alumno, y mucho menos la calificación, pero refiriéndonos al alumno, también los currículums o las currículas establecen cuáles son los criterios con los que debe evaluarse el alumno, cuáles son los criterios con los que debe ser promovido, y por ende cuáles son los criterios de acreditación que va a tener ese alumno en ese año, en ese nivel de estudios o materia que está en la que está avanzando. Nuestro currículum, a partir de la reforma, tiene tres características fundamentales, que son las de flexibilidad, eh, apertura y viabilidad. Es decir, nuestro currículum es abierto, flexible y viable. ¿Qué significan estas tres cosas? Algo hemos visto así en forma de pantallazo en alguna de nuestras clases, ¿no? Y eso le da una ráfaga de oxígeno bastante importante al docente cuando tiene que trabajar el currículum en el aula, ¿no? Es abierto, porque esos saberes culturales o esos contenidos no están cerrados en sí mismos, sino que posibilitan la apertura a otros nuevos que el docente puede querer dar. Incluso puede hasta, si bien son obligatorios, son básicos, comunes y obligatorios, también podría llegar a hacer una segunda selección de esos contenidos en función de ese otro, esa otra característica del currículum, que es la aplicabilidad o la viabilidad. Es decir, según con la realidad del año en que me encuentre, del grado de los chicos, de sus conocimientos y saberes previos, de sus modalidades de aprendizaje en la medida que vamos desarrollando este programa o este currículum, podemos hacer una selección. Por supuesto no vamos a cambiar un diseño curricular por otro, no vamos a hacer uno nuevo, o sea, lo vamos a tener como base y como base fundamental, y lo vamos a tener como norma, pero a veces resulta necesario, por cuestiones de tiempo, por cuestiones como decíamos anteriormente, de conocimientos o de procedimientos adquiridos por los chicos, eliminar algunos de esos contenidos o pasarlos a otro año, acordando con el docente, e incluso incluir algunos otros que son también necesarios para el avance de ese currículum en contenidos posteriores. Esto suele darse muy comúnmente en la escuela, pero requiere un proceso de reflexión y de crítica y autocrítica del docente muy minucioso. No puede sacar y poner contenidos porque se le ocurra, porque le gusten más, o porque sobre esto sabe y sobre otros no. Y el concepto de flexibilidad, muy vinculado al de apertura, es que el orden que se le da a la ubicación y la interrelación de esos contenidos unos con los otros es de absoluta decisión de la escuela y sobre todo del docente. Vamos a hacer una pausa aquí porque por ahora puedo grabar cada 15 minutos y ya se están por cumplir los 15 minutos, por lo que hacemos una pequeña pausa y grabo otro de los videos referidos al mismo tema.